Reciban un cordial saludo, estudiantes y docentes. Mi nombre es Gabriel Arturo García Betancourt, soy el estudiante del programa de Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística del programa SIDBA. En el presente vamos a revisar un documento en el que se nos pidió inicialmente realizar un test sobre la huella ecológica que nosotros podemos dejar. Básicamente, la huella ecológica es un indicador de sostenibilidad creado y que mide el impacto humano sobre el ambiente, calculando básicamente sobre cuántas tierras necesitaríamos para producir lo que consumimos o absorbemos, y si las personas que habitan en este momento la Tierra tuviesen el mismo estilo de vida. Cabe aclarar que dentro del test que se resolvió se hacen preguntas supremamente, en teoría, irrelevantes, como qué tipo de alimento consume, si es procesado, si no es procesado, si la vivienda, el tipo de material de la vivienda, mm, el tipo de transporte que utilizas, ¿sí? Si la vivienda tiene energía, cuánto residuo aproximadamente generas, cuánto tiempo demoras en transporte para ir a tu trabajo. Digamos que son preguntas que en teoría pues mm, son acciones eh, irrelevantes o que tú haces diariamente, pero que sí o sí van aportando al desgaste y a la necesidad de insumos que se necesitan para que tú en tu día a día no tengas ningún inconveniente en realizar tus actividades diarias. Es importante aclarar que dentro del test que se realizó, los resultados que los podemos ver en pantalla, básicamente dice que la huella ecológica es de 8.1 hectáreas globales, de la huella de carbono fue la más alta de 12.4, la huella de carbono y del 53% de la huella ecológica total. Cabe aclarar que dentro de lo que se resolvió, dentro de lo que se contestó, fue lo más fiel a la realidad, ¿sí? Dentro de lo que podemos observar es que la huella más importante que en este momento Gabriel, que soy yo, el orador, está dejando es el consumo o el CO2 que se está aportando al ambiente. ¿Por qué razón? Yo normalmente me estoy demorando para ir a trabajar entre hora y media, entre una hora y hora y media por trayecto, o sea, son 3 horas de trayecto diario. Y a pesar de que mi medio de transporte es bastante rentable en el consumo de combustible, sí está por tanto bastante carga o material particulado a la atmósfera. ¿Qué significa esto? Que mi huella de carbono a lo largo del tiempo pues va a ser supremamente notoria con respecto a la utilización de otros insumos. Básicamente, y lo que se nos pidió es cómo podríamos nosotros reducir o aportar para que la huella ecológica fuera un poco menos el impacto que estamos produciendo sobre el planeta. Pues básicamente lo que podemos decir es que, o en mi caso particular, es reducir el consumo energético, aunque básicamente por el por la situación que nuestro país mm, vive actualmente, no podemos aplicar a vivir prácticamente de energías limpias o aplicar a la energía eólica, pero lo que sí podemos aplicar nosotros en este momento, o yo personalmente, es disminuir el consumo energético, como desconectando los elementos que no necesitamos, ¿sí? Cuando voy a salir de casa, eh, apagar el tomacorriente o el supresor de picos donde se encuentran los electrodomésticos como el televisor, el computador portátil, inclusive el cargador. Desconectando el cargador es una muy buena práctica para reducir el consumo y de una u otra forma minimizar el impacto que estamos generando sobre el ambiente.
había algo muy particular sobre las preguntas que decía el consumo de productos locales y, y la reducción de desechos. No había notado que cuando tú consumes productos altamente procesados, pues sí, básicamente incorporan muchísima agua en su producción y el transporte, claro, aporta mucho material particulado cuando esos elementos vienen de una ciudad distante, que básicamente para el caso de Bogotá, casi todo se trae de varias partes del país. Entonces, pues la meta podría ser también empezar a revisar qué productos eh, se pueden comprar de manera un poco más artesanal y más cerca a tu lugar de residencia. El transporte ecológico, desafortunadamente, yo utilizaba el transporte público y sí era un poco más económico en términos monetarios, pero dadas las condiciones, es mucho más rentable el transporte en moto, que es mi, mi medio de transporte para el lugar donde yo trabajo. Y lo que les comentaba adicionalmente, pues que es hora y media. Básicamente trato de tener una moto de bajo cilindraje que consume poco combustible y tiene muy buen rendimiento por galón. Es fundamental, por ejemplo, también el ahorro del agua. Como les decía yo, básicamente podemos nosotros reutilizar el agua, que es una práctica que sí hacemos aquí, que es reutilizar el agua de la lavadora para los pisos, para, por ejemplo, en mi caso particular, lavar el carro, para lavar los carros, ¿sí? Para trapear, por ejemplo. Es una práctica que sí o sí se incorporó y no solamente nos está ayudando con el tema de la reducción de la huella ecológica, sino básicamente pues es algo significativo eh, en la parte económica cuando se va a pagar la factura. Por último, la reducción de desechos. Nosotros a veces se utiliza mal el término de reciclar. Nosotros básicamente no reciclamos, tratamos de hacer la separación en la fuente, que es separar el material orgánico del material que se pueda reciclar, como el plástico, el papel y el metal. Básicamente esos son los compromisos, en este momento es el estilo de vida que trato de llevar para aportar y reducir la huella ecológica que en este momento estoy dejando en el planeta. Muchas gracias.